Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los estudiantes de ingeniería son curiosos porque saben que la ciencia avanza más con nuevas preguntas que con las mismas respuestas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita generar la serie matemática impar, dada como x a la 3 sobre 10 menos x a la 5 sobre 13, así sucesivamente hasta x a la 11 sobre 12. Entonces la idea es generar 5 términos de esta serie. Entonces se plantea la solución en un programa de 40 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 16 a 28. En esta función se recibe un parámetro, un valor de tipo x, de tipo entero en la variable x. Esta será entonces la incógnita de la serie matemática impar. Y como son 5 términos que vamos a generar, usamos un ciclo for de 1 a 5. En este ciclo, entonces observe que imprimimos x a la potencia, usando la función PAU, la función matemática que le va a valores, y esto lo dividimos sobre el denominador. Denominador es un valor que empieza en 10, ya que la serie aquí la plantean con denominador 10. Pero observe que el denominador va a ir sumando de a 3, restando de a 2 y así sucesivamente. Y en cambio el numerador la potencia, si va, el exponente si va de impar, en impar. Entonces para solucionar el problema de la potencia simplemente incrementamos de a 2 una variable llamada potencia que va a empezar en 3. El exponente y la x ya está lista. Para solucionar el problema del denominador, que no sabemos incrementar de a 3 o decrementar en 2, vamos a usar una sentencia condicional. Entonces observe que la variable i del ciclo for va a ir de 1 en 1. Cuando esa variable i sea par, lo que hacemos es al denominador restarle 2. Y cuando sea impar, le sumamos 3. Entonces aprovechamos el cambio de esa variable y una condicional para entonces actualizar el denominador. Recuerde que el operador módulo halla el residuo entre la división entre dos números. Le invitamos a visitar la tutoría serie fraccionaria en par en Turbo C. Allí se explica más detalladamente este programa. Aquí vemos entonces la estructura del programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez se defina una clase, se deben crear objetos de esta clase. Entonces vemos un programa de 40 líneas. Para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las líneas 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como serie fraccionaria impar. Dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí vamos a declarar los atributos de esta clase. Entonces de tipo entero vamos a declarar la variable i, el denominador y la potencia. Estos atributos pueden ser accedidos desde cualquier método de la implementación. Depende del programador saber qué variables pueden ser declaradas atributos y cuáles simplemente variables globales de una función. Entonces aquí en la interfaz, línea 7, vamos a declarar una función también. Para declarar funciones primero indicamos el nivel de la función. Con guión indicamos que vamos a declarar método de instancia. Luego el tipo de retorno, entonces en este caso void para retornos vacíos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último los parámetros que recibe. Esta función recibe un parámetro de tipo entero en una variable x. Los parámetros irán separados con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo y nombre de variable.
Con esto ya el compilador sabrá el tamaño en memoria a reservar a cada objeto. Veamos ahora la implementación, líneas 10 a 29. La implementación va entre las directivas @implementation y @end. Internamente el compilador importa la interfaz. Para programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. Entonces en la implementación, líneas 11 a 15, vemos un método init. Este es el constructor por defecto. No es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. Este constructor se invoca cuando se instancien objetos de la clase serie fraccionaria impar, o sea en la línea 36. Y se encarga de inicializar las variables de instancia. Entonces en la línea 13 inicializamos potencia en 3 y denominador en 10. No es necesario inicializarla ahí, ya que se usa en el ciclo for y allí se inicializa. Ya vimos la función ejecutar y con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase de serie fraccionaria impar. Para usar esta clase en otro archivo, usted deberá entonces programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. Con esto se evita copiar y pegar toda la clase. Veamos el main en líneas 31 a 40. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main vamos a entonces instanciar objetos de esta clase. Primero obtenemos el valor de x, líneas 33 a 35, y luego creamos un puntero a la clase serie fraccionaria impar con asterisco y le damos el nombre de obj. Vamos a hacer que este puntero apunte a un espacio de memoria de esta clase. Para eso, a la clase serie fraccionaria impar le reservamos memoria invocando la función alloc, y luego a ese espacio de memoria le definimos la estructura de un objeto de esta clase invocando al constructor. obj ya es un puntero que apunta a un objeto de esta clase, ya se puede usar la clase y simplemente será invocar la función ejecutar. Línea 37 entre corchetes nombramos el puntero, luego la función a invocar, en este caso ejecutar, y enviamos el parámetro. Los parámetros se envían separados con 2 puntos. Recuerde que estos parámetros pasan por referencia, ya que obj es un puntero. Por último, línea 38, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría de ejercicio, crear un programa que permita hallar la serie fraccionaria impar. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos